Muy buenas noches, tengan todas las personas que siguen esta página de Facebook de la USAER número 48. Seguimos en la conmemoración de esta Semana de la Salud Mental con esta campaña que hemos titulado Hablemos. Todo esto en el marco del aniversario número 25 de la Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular número 48, mejor conocida como USAER 48. Recordemos que esos son 25 años de inclusión y compromiso. Esta noche en específico tenemos a una gran invitada eh, que, déjenme decirles, es una catedrática de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y que nos va a engalanar con el tema de la salud mental en este día. Les presento a Claudia Lucía Guillén Caballero. Déjenme platicarles que ella es maestra en estudios de la mujer por la UAM Xochimilco. Es licenciada en psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que como les mencioné es una de sus sedes laborales, la más importante que tiene, y ha sido formadora de muchos psicólogos en el estado. Entonces, para la USAER 48 es grato recibirla por primera vez en estos micrófonos. Y pues el día de hoy, Claudia, el auditorio es completamente tuyo. Bienvenida. Muchas gracias, David. Es un gusto, es un honor estar hoy aquí contigo y con todas las personas que eventualmente puedan tener acceso a esta grabación, este video. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, a mí me gustaría que ahora hablemos del costo emocional de la modernidad. Estamos hablando de salud mental, estamos hablando de estas condiciones que puedan estar facilitando o limitando el acceso a la salud mental, y creo que es necesario plantear muchísimas preguntas en torno a estas tendencias actuales que tenemos, esta forma en la que nos estamos vinculando, que nos estamos relacionando, y eso cómo puede empatarse con la salud mental, porque la salud mental está resultando ser un imperativo y una exigencia, pero yo creo que aquí voy a traer a la discusión algunos temas que, bueno, a mí me han inquietado y, bueno, para ver si a la comunidad también le hace algún tipo de sentido. Y entonces, justamente hoy, antes de este encuentro, revisando redes sociales, me encuentro un mensaje que para mí es como movilizador y detonante de lo que vamos a platicar y de lo que vamos a hablar ahorita, ¿no? Y decía la publicación: somos hombres, mi rey. A nadie le importa si tuvimos un mal día. Respira y sigue adelante. Y es una publicación que se hace como para motivar a los hombres a trabajar, a no quejarse, y que por su propia condición de ser varones. Y a mí eso me inquieta, porque justamente estos temas de la modernidad, de nuestra dinámica actual, convoca eso, a no quejarse, pero además también a darnos a la idea de que a nadie le importa lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando y lo que nos genera malestar o inquietud. Y si ese es el mensaje para los hombres, pues bueno, igual podemos irnos dando cuenta de, entonces, ¿dónde encuentran esos espacios de recreación, de distracción, de consuelo? Porque sí, o sea, sí, hay gente a la que les importa lo que le pasa a los hombres, por supuesto, y no necesitamos construir sujetos que se sientan digamos, ignorados, pero además como forzados permanentemente a cumplir una función social, familiar, etcétera, sin tregua, sin descanso, porque son hombres y no pueden sentir nada más, ¿no? Entonces, eso también me lleva a pensar en, por ejemplo, las condiciones de nuestros, digamos, como condiciones actuales, ¿no? Esta modernidad de la que estaba yo hablando al principio. Tenemos un medio ambiente deterioradísimo y en una crisis brutal. Y entonces el medio ambiente ya en sí mismo nos da miedo la inundación y nos da miedo los temblores y nos da miedo que pasen situaciones, digamos, como relacionadas con el medio ambiente, el cambio climático, pero al mismo tiempo somos generadores de destrucción. Entonces, tenemos estos malestares y eso cómo impacta en nuestra salud mental. Pero además también nosotros estamos generando lo mismo. No sé si te acuerdas, pero en la pandemia todo el mundo decía, es que después de esto tenemos que salir mejor.
Y esta tendría que ser una gran pregunta que nos tengamos que hacer permanentemente. ¿Salimos mejor después de la pandemia? ¿De verdad somos mejores seres humanos después de ese evento que nos generó tanto miedo, tanta inquietud, tanto malestar, tantas pérdidas? ¿O pasamos el bache y seguimos en lo mismo? Y entonces también pensar en el ámbito familiar. Vivimos en condiciones de violencia familiar, han aumentado las cifras de violencia familiar, somos de los primeros lugares con violencia familiar y de mucho daño, por ejemplo, a las infancias, ¿no? Entonces, espacios familiares con muchísima violencia. Nos pasamos al ámbito escolar y en el ámbito escolar el bullying, muchísima violencia también. Un espacio que tendría que ser de refugio, de consuelo, de bienestar. Ok, bueno, vivo mucho tiempo en mi casa con violencia familiar, pero puedo llegar a la escuela y puede ser un espacio seguro. No, resulta que también es un espacio de mucha inseguridad. Y la casa que tendría que ser el espacio de contención primaria para todos los malestares, para todos los daños, bueno, resulta que no cumple esa función y llegamos a otro espacio donde podríamos estar suponiendo que vamos a estar mejor y pues tampoco. Tanto los docentes como el personal que labora ahí, como las y los compañeros de las aulas, como que en esta tendencia bastante peligrosa a hacer sentirnos mal, ¿no? A que no sea un espacio agradable, que sea un espacio demasiado hostil. Bueno, y luego nos vamos al ámbito social. Bueno, no estoy en mi casa, no estoy en la escuela, pero salgo a la calle y hay violencia, inseguridad, qué tal que me roban, qué tal que me acosan, una serie de situaciones que no dan tregua también y que generan que nuestro cortisol y que nuestro estrés esté a tope a todo lo que da, porque no hay manera de estar tranquilo en ese espacio tampoco. Y nos vamos al ámbito laboral donde también se pasa mucho tiempo, ¿no? Así como las infancias y adolescencias pasan mucho tiempo en la escuela, pues quienes estamos ya en el ámbito laboral, en el trabajo. Y pues resulta que también hay violencia y también hay moving y hay todas estas acosos, hostigamientos, situaciones muy hostiles y además precariedad laboral. No hay las condiciones óptimas para que el trabajo sea bien remunerado y entonces que sea un lugar satisfactorio y que sea un lugar de tranquilidad, sino al contrario, seguimos con el cortisol a todo lo que da y todo el estrés a todo lo que da. Y entonces, ¿a qué se debe todo eso? ¿A qué se debe que en todos los ámbitos que se supone que tendríamos que tener tranquilidad, pues no hay tal? En los espacios de amistad, en la iglesia, que muchas veces un espacio espiritual de confort, pues tampoco hay, tampoco se encuentra. También podemos encontrar violencia en estos espacios. Y entonces, más allá de pensar en la salud mental de manera individual, mi tema de reflexión aquí es hablar de la salud mental en colectivo y además del sistema. Vamos a analizar qué pasa con un sistema en el que estamos inmersos y que nos lleva a tanto sufrimiento y a tanto malestar. Entonces, sí, sin descartar el tema de salud mental de manera individual, no podemos dejar de pensar en todo el contexto y en todo el sistema y que es más estructural esta tendencia al malestar que solamente que unas cuantas personas no funcionen o estén enfermas o estén mal. Y entonces, aquí también te llevar a pensar a que la salud mental no es solo médica ni individual, sino una construcción social. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? ¿Qué es lo que estamos queriendo decir con salud mental? ¿Y qué condiciones socialmente se están propiciando para la salud mental? Porque por un lado, esta semana y muy frecuentemente todo el mundo, ay, ocúpate de tu salud mental. Pero ¿y si no tengo tregua en ningún espacio? Si la estoy pasando mal en todos los espacios donde estoy, si vivo con miedo, si vivo con estrés, si vivo con ansiedad, ¿en qué momento? ¿Cómo le hago? Y entonces aquí también tendríamos que pensar que el sistema en el que vivimos nos convoca a desplazar el malestar colectivo, el bienestar colectivo, o sea, que lo que tendría que preocuparnos es el bienestar colectivo, y lo focalizamos hacia la responsabilidad individual del malestar, ¿no? Entonces,
como que si tú estás mal es porque es tu culpa, porque tú podrías estar perfectamente bien. Pero entonces si tú estás manifestando malestar es porque algo estás haciendo mal tú. Y aquí lo que tendríamos que pensar es, sí, tal vez hay necesidades en esa persona, tal vez no tiene suficientes herramientas, tal vez, pero también necesitamos analizar las condiciones que las llevan a esa persona a sentirse mal. Entonces, pues no termina siendo tanto culpa solamente de la persona, sino del contexto en el que vive. Otro tema también importante que creo que es necesario entender en este sistema es de productivismo y autoexplotación y explotación también de parte de otros. Y entonces nos convocan a ser eficientes, a rendir, a ser exitosos y entonces no tenemos tregua, porque por un lado eso nos exigen, pero por otro lado también nosotros nos vamos generando esas condiciones de autoexigencia y autoexplotación. Entonces necesito producir, hacer, porque solamente en ese sentido valgo, solamente estudiando doctorado, postdoctorado, entonces voy a tener un lugar digno en mi grupo social y solamente trabajando 1000 horas, y volvemos a lo mismo, si los empleos están precarizados, por 1000 horas que trabajes, de todas maneras va a seguir habiendo precarización, y entonces no hay descanso, porque también la otra postura, si descansas, eres visto como flojo, como no productivo, como no apto, como no exitoso. Y entonces eso, nos ponemos parámetros de éxito en función de esa productividad, pero sin descanso, aunque el cuerpo truene, aunque uno sienta malestar, aunque uno se sienta mal, es necesario seguir produciendo. Y también de manera muy individual, porque sin podérselo decir a nadie además, ¿no? Porque además si te quejas, eres débil, eres frágil, eres de cristal, ¿no? Y entonces hemos asumido el agotamiento como modo de vida. A mí me llama mucho la atención cuando hablo con algunas amistades, así como estás, cansadísimo, estresadísimo, estoy agotada, estoy exhausta. Y entonces, o sea, no se está teniendo tiempo para disfrutar la vida, para pasarla bien. Y entonces, ¿a qué se debe ese agotamiento y esa situación de malestar? Y el no poder descansar y el no poder decir, a ver, me voy de vacaciones, te dicen, pero mantente pendiente por si te necesitamos para algo, ¿no? Mantente conectado por si de algo se necesita. Y nosotros también, ¿no? Ah, bueno, voy a ir adelantando esto por si, para que no me agarren las prisas después cuando yo regrese. Entonces, ni siquiera tenemos el tiempo de descansar, el derecho al ocio. Byung-Chul Han ha estado hablando mucho de esto, este filósofo surcoreano, donde dice que, bueno, sí es necesario reivindicar el derecho al ocio, y no significa no hacer nada, no significa ser flojo o improductivo, significa saber equilibrar y que cuando te toque descansar, descansas. Y que cuando te toque no hacer nada, pues no haces nada y lo disfrutas, pues, ¿no? Sin que te genere culpa ni malestar ni nadie tenga nada que decir. Otro elemento importante que este sistema nos convoca es a compararnos constantemente. Nos comparamos en dinero, ¿no? ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién hace más por tener más dinero? ¿No? La acumulación de riqueza, porque eso es sinónimo de éxito. Y bienes y no tener descanso, digamos, en temas de estar procurando tener más que los demás. Competimos en belleza, así que como que quién es más bonito, quién es más bonita, y nos ponen estándares inalcanzables de belleza, porque además así tenemos que ser, y en apariencia física, no necesariamente una apariencia saludable, sino en función de determinados parámetros donde alguien más nos está dictando que eso es lo agradable, lo bonito, eh, el sinónimo del éxito, pues, ¿no? Y entonces nos vamos comparando en todo, y quién ha hecho más, y quién está haciendo más, y por qué yo no estoy haciendo más, y entonces me siento mal si yo asumo que no estoy rindiendo lo mismo o lo necesario, y entonces pues eso también es absolutamente desgastante. Y también otro punto importante de este sistema que nos convoca a ser muy individualistas, porque además el éxito no es colectivo,
el que yo, si yo me comparo, no es para que entre todos hagamos y destaquemos, no, es para que yo destaque, para que yo pueda demostrar que soy mejor y más que otros. Y eso también nos lleva a ser muy individualistas y se desgastan, se deterioran nuestras redes o no construimos redes sociales, redes de apoyo. Redes sociales no digo en el sentido de las digitales, sino redes en las que podemos vincularnos con otros integrantes de nuestro grupo social y ni tenemos vínculos con la comunidad ni con nosotros. Muchas veces ni siquiera conocemos a nuestros vecinos, nuestras vecinas, incluso, por ejemplo, yo que participo y trabajo en un espacio universitario, pues muchos de los universitarios no se conocen entre ellos, pero tampoco con los de otras carreras, porque pues hay que estar más aislados. Y eso nos convoca a este sistema, al aislamiento. Otro punto que también es importante, que creo que es necesario reflexionar, es en este consumismo emocional. Esta noción de la felicidad comprada, donde tenemos para ser felices que comprarlo por poder adquisitivo, aunque nos hayamos endeudado. Y además de mostrarlo, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana, en las redes sociales, yo soy más feliz que los demás y yo tengo más que los demás. Es verdad, no dar tregua, como que tampoco permitimos sentir tristeza, es decir que le estamos pasando mal. Y no digo que sea como para vivirnos quejando. Yo creo que sí es necesario entender qué nos está pasando para poder buscar soluciones. Pero si eventualmente podemos reconocer que nos sentimos mal, es oportuno reconocer que nos estamos tristes, darle oportunidad a la tristeza, a nuestra responsabilidad es, bueno, dejar fluir nuestras emociones y la responsabilidad que tenemos también es cómo las expresamos, porque está bien enojarse, pero no está bien ser violento. Está bien sentirse triste, pero no está bien que yo misma me haga daño o le haga daño a otras personas por mi tristeza o por mi miedo. Entonces, eh, tampoco nos enseñan a entender nuestras emociones, a expresarlas, a administrarlas. Y entonces, pues bueno, aunado a todas estas exigencias de las que he hablado, pues es una fórmula perfecta para pasarla muy, muy mal. Otro elemento importante también son las emociones como mercancía, en las que también, por ejemplo, en las redes sociales, para que yo me sienta bien, necesito recibir los likes, necesito tener muchísimos seguidores, y entonces eso es lo único que me puede hacer sentir bien, pero pues es un bienestar momentáneo, no es un bienestar permanente, ¿no? Y luego también hay que ver cómo ese, justamente el mundo digital capitaliza a través de las redes sociales nuestra ansiedad y nuestra generación de dopamina. Solamente nos sentimos bien estando en estos escenarios, en estos espacios donde pues aparento yo tener todo muy bien y bajo control y donde se me refuerza o donde se me valida en función de pues, mis seguidores y de los likes que recibo por lo que hago, lo que digo. Otro elemento también importante es que el burnout en el trabajo, esta fatiga, este desgaste emocional en el trabajo por las condiciones en las que se trabaja, derivadas de la precariedad y todas estas condiciones negativas dentro del espacio laboral, pues son un síntoma estructural también, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, ahí en el trabajo nos transmiten estos discursos vacíos donde nos promueven un taller para hasta hacernos sentir bien, pero lo que terminan haciendo es como normalizar la sobrecarga y por un lado es así como que, bueno, un taller de resiliencia, pero un taller de resiliencia no para cuestionar y mejorar las condiciones, sino para que tengamos herramientas para seguir aguantando el maltrato, la violencia, los acosos y todo y la falta de oportunidades
digamos, verdaderamente favorables en nuestros espacios laborales, ¿no? Otro punto importante, la medicalización del malestar, que también todo esto se ha tratado de solucionar utilizando fármacos y qué tanto estos fármacos verdaderamente apuntan a que se solucione el problema o simplemente es desplazar y que nosotros estemos medio dopados para que seguir aguantando. Porque de verdad pasa el efecto del medicamento y volvemos a la misma realidad. Y aquí de lo que se trataría es que hagamos una reestructuración de nuestro sistema para que no haya necesidad de la medicalización. Yo, por ejemplo, les digo a mis estudiantes, si comparamos su cuerpo y el mío en función de qué tantos medicamentos se han suministrado ustedes en su poca edad, y a la mía, que pues no estoy tan grande, pero tampoco estoy de la edad de mis estudiantes, por supuesto que seguro ellos han recibido más medicalización que yo. Y entonces, y tienen otras condiciones. Por ejemplo, yo me acordaba, en mi casa era una regla comer todos juntos. Llegábamos del trabajo, mi papá y nosotros de la escuela, y nos teníamos que esperar mutuamente porque era una satisfacción y era un placer comer todos juntos. Y era el tiempo que mi papá se daba, podía salir del trabajo, venir, comer, darse el tiempo, la hora, tenía siesta y luego regresaba al trabajo. Y ahora no. Y ahora ni siquiera podemos comer a gusto. O sea, ¿cómo queremos salud mental si ni siquiera podemos darnos tiempo a comer? Tenemos 15 minutos, ahora ni siquiera la masticación, ni siquiera la deglución correcta, sino sienta, traga y sigue produciendo, ¿no? Y parece algo tan sencillo, pero esos espacios de convivencia, de interacción, de vinculación, sí pueden hacer una gran diferencia. Y entonces vemos como muchas prácticas que se han cambiado de otros momentos en los que nos organizábamos de una manera diferente como sociedad, la pérdida, convocándonos a la productividad, pues nos ha llevado también a muchos malestares físicos, emocionales, de desvinculación entre las propias personas que forman parte de los grupos familiares y pues que digamos de las amistades, de los compañeros y compañeros de trabajo, etc. Y por último, también pensar en que es necesario también, porque también muchas veces nos dicen, bueno, para alcanzar la salud mental hay que ir con los psicólogos o con psiquiatras o con especialistas. También dentro de las prácticas terapéuticas, muchas veces se repite y se cae en este esquema de el problema es la persona y no se cuestiona el sistema. Y yo creo que también es, pues sí, podemos entender y trabajar para fortalecer y dar herramientas a la persona, pero hacerle ver que no todo depende de él o ella, que también es necesario entender en qué espacio, en qué contexto vive, en qué circunstancias está, para entonces no sobreexigirle nuevamente ahora en la responsabilidad de la salud mental cuando hay muchas cosas que escapan a su control. Entonces, no se trata de quitar responsabilidades, sino de entregar la responsabilidad en la justa dimensión a quien le pueda corresponder, ¿no? Y entonces yo creo que aquí, digamos como reflexiones finales, me gustaría hablar de que es necesario colectivizar el malestar, ¿no? ¿Esto qué es? No la lógica de mal de muchos consuelo de tontos, sino de que hablemos y digamos, bueno, no es posible que todos estemos mal y que todos lo estemos pasando mal, cuando podríamos buscar las formas de estar bien. Y entonces abrir estos espacios de habla y escucha, como este que estás abriendo tú, pero también ver la manera en que ayer escuchaba yo la presentación de Miguel Escalante y pues sí, por supuesto, en todo momento hay que abrir espacios donde podamos divertirnos, pasarla bien, quejarnos incluso, pero no en una queja de carga, sino en una queja de liberación, pero también propositiva para modificar qué es lo que de mí depende, qué es lo que tengo que cambiar, pero también qué es lo que puedo cambiar en mi comunidad, en mi espacio, en mi círculo más cercano, y así sucesivamente, para ir escalando a niveles más altos y que pueda hacerse como más generalizado y colectivo. Y entonces las redes, para mí las redes son fundamentales y hay que recuperarlas y hay que fortalecerlas. También otro punto importante que quisiera yo destacar, que en lugar de competir, colaboremos.
No se trata de estar en competencia, de ver quién es más, quién es menos, es que podamos colaborar para que todos estemos bien. A mí me molesta mucho, por ejemplo, dichos como que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues porque hay que llorar en alguna casa. Y si lloramos es porque pues la vida nos va a dar lágrimas, pero no porque se fuercen situaciones en las que alguien a fuerza tenga que estar mal para que otros estén bien. Reconocer las causas estructurales de nuestro sufrimiento y cómo neutralizarlas. Eh, Pensar, bueno, ¿yo qué necesito para estar bien? ¿Puedo definirlo yo sola? ¿Necesito ayuda? ¿Busco con quién? Alguien que verdaderamente pueda acompañarme en el proceso, porque muchas veces buscamos ayuda pensando en los malestares, por ejemplo, en las juventudes, personas que, por ejemplo, les pueden convocar al consumo de drogas o llevar a cabo otras prácticas que en lugar de ayudarles a salir del problema, pues les van a hundir más. Aparentemente podrán sentir un poco de alivio, pero es un alivio aparente que a la larga va a destruirles más que beneficiarles. Entonces sí buscar de qué manera y con quién podemos acompañarnos para ir abordando este sufrimiento y poderlo enfrentar de otras maneras. Y también aquí, pues para ir cerrando, decir que posiblemente no estamos enfermos en función de la salud mental, sino exhaustos en un sistema que enferma. Si este sistema en el que estamos viviendo nos enferma, no es gratuito también que mucha gente esté manifestando no solamente condiciones relacionadas con la salud mental, sino físicas, que también afectan a la salud mental. Estos diagnósticos que cada vez están teniendo a más temprana edad, cuando eran enfermedades que eran de personas adultas mayores, por ejemplo, que tenía que pasar mucho tiempo el desgaste corporal y físico, y estamos teniendo manifestaciones orgánicas de daño corporal a más temprana edad. Entonces, pues sí, eso quiere decir que el sistema sí nos está enfermando. Y también, pues bueno, como reflexión, de pensar en que tal vez no es solo falta de resiliencia, que no es que no seamos resilientes y que no aguantemos, sino exceso de explotación y de autoexplotación. Y entonces, yo para finalizar, como última reflexión que quería poner aquí es, la salud mental no debe privatizarse, sino construirse colectivamente. Entonces, sí, hasta qué punto nuestra responsabilidad individual, pero creo que también espacios como este nos lleva a pensar en que pues solamente la vamos a pasar bien si volvemos a pensar en colectivo. Y dejaría mi participación y pues agradeciendo la oportunidad de hablar.